Hola y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los síntomas no motores en la enfermedad del Parkinson. Específicamente vamos a hablar de la depresión y la ansiedad, cosas que no nos gusta hablar, pero que tenemos que hablar. También vamos a hablar de algunos trastornos del sueño que se ven en la enfermedad del Parkinson y el dolor en la enfermedad del Parkinson. Quiero empezar diciendo, aclarar que no soy un psiquiatra ni soy un psicólogo, soy un neurólogo, también soy internista, soy neurólogo especialista en desórdenes de movimiento, en la enfermedad del Parkinson. Ahora bien, quiero que entiendan que si ustedes creen que es difícil encontrar un psiquiatra generalista, es aún más difícil encontrar un psiquiatra que tenga experiencia en pacientes de la enfermedad del Parkinson o que sean subespecializados en geriatría o en neuropsiquiatría. Es bien difícil porque el tratamiento de la depresión y la ansiedad en los pacientes de Parkinson no es igual que el tratamiento en la población en general. Hay ciertas cosas que son distintas y hay que entender. ¿Qué vamos a hablar hoy en particular? Bueno, esto es lo que quiero que aclarar hoy. Número uno, vamos a hablar exactamente de cómo esos motores, esos síntomas no motores afectan tu calidad de vida y a la calidad de vida de la gente que está alrededor tuyo. Número dos, vamos a diseñar un plan de tratamiento para mejorar la calidad de tu vida. Vamos a empezar a definir lo que significa síntomas motores y síntomas no motores. Vamos a empezar con el más fácil, que son los síntomas motores. Los síntomas motores son los síntomas que la gente ve. Como por ejemplo, este video, esta señora que están viendo en la pantalla, tiene ese temblor en una pierna en reposo. Eso es característico de la enfermedad del Parkinson. También esta señora tiene movimientos lentos y también tiene rigidez, que son características de la enfermedad del Parkinson también. Ahora, los síntomas no motores son los síntomas que la gente no puede ver, como por ejemplo estreñimiento, problemas con el tragar, la salivación excesiva, la disminución del sentido del olfato, la depresión, la ansiedad, las alucinaciones, los problemas con la memoria. Todos esos síntomas son síntomas no motores. El problema es que muchas veces más del 50% de los pacientes no informan a su proveedor que están padeciendo de todos estos síntomas. Entonces, si usted no le dicen a su proveedor lo que está pasando, él o ella no lo puede tratar. Por eso es bien importante que le informen a su médico. Si se sienten deprimidos, si se sienten ansiosos, tienen que decirle a su proveedor. Quiero que entiendan también que los síntomas no motores pueden estar presentes muchísimos años antes de ser diagnosticados con la enfermedad del Parkinson. Déjame darle un ejemplo. A veces pacientes empiezan a padecer del estreñimiento 10 años, 20 años antes de tener los síntomas motores como el temblor o los movimientos lentos. Otro problema importante que muchas veces pasa muchos años antes de ser diagnosticado con la enfermedad del Parkinson es problemas que lo que llamamos desórdenes de la etapa de REM, por sus siglas en inglés, REM, del sueño. Esos son los pacientes que están actuando su sueño, que están tirando golpes, que están gritando, que están teniendo ese sueño malísimo y están actuando su sueño. Normalmente cuando tú estás en esta etapa del sueño, tus músculos están paralizados. Solamente el músculo de la respiración, el diafragma, es el único músculo que tiene que estar activo en esa etapa en particular del sueño. Esos pacientes con la enfermedad de Parkinson, eso no está funcionando bien. Por eso es que esos pacientes, por ejemplo, eso ocurre más o menos como un 60% de los pacientes de Parkinson tiene ese problema del sueño que vamos a discutir en detalles después. Otra cosa que quiero que sepan también es que muchas veces cuando ustedes vean que alguien empieza a padecer de la depresión a la edad de los 60, a los 65 años, sin tener ninguna razón, estamos hablando de la nada, empieza a padecer de la depresión mayor.
Eso es indicativo de que algo se está cocinando en el cerebro. Lo más seguro sea una enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo la enfermedad del Parkinson, y tienen que chequearse. Si ustedes creen que los síntomas motores son los síntomas que verdaderamente afectan la calidad de vida de los pacientes, piensen otra vez porque eso no es cierto. Este estudio que van a ver en la pantalla demuestra que los síntomas que verdaderamente afectan la calidad de vida de los pacientes de Parkinson son los síntomas no motores. Es cierto que los síntomas más comunes y que no están controlados son como por ejemplo los movimientos lentos, la rigidez, pero los que verdaderamente afectan la calidad de vida, como dije anteriormente, son los problemas de la memoria, la confusión, la depresión, la ansiedad, alucinaciones, el dolor y la fatiga. ¿Qué tienen en común esos síntomas? Que son no motores. Y por eso que es sumamente importante discutir este tema. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a definir lo que es la depresión. Yo no estoy hablando de la depresión cuando alguien se muere que te sientes triste, de la tristeza que uno siente como ser humano cuando alguien se nos muere y tú te sientes triste, porque hay una razón para eso, ¿verdad? Pero normalmente uno sobrepasa eso, uno entiende lo que pasó, no le afecta la función y uno pues sigue viviendo. Ahora, yo estoy hablando de la depresión cuando sale de la nada, severa y que afecta tu función. Esa es la depresión que estamos hablando. Ahora bien, hay muchos niveles de depresión, hay muchas definiciones. Está la depresión mayor, la depresión menor, está el término que llamamos distimia o distemia, que es el término que se utilizaba antes, pero ahora durante los últimos 2 años se ha cambiado. Ahora se llama eso trastorno depresivo persistente. Eso básicamente va a depender de la duración y la severidad de la depresión. Lo importante es que ustedes puedan entender cómo identificar a alguien que está padeciendo de depresión mayor para poder decirle a su proveedor y poder recibir el tratamiento adecuado. Vamos a hablar ahora en específico de estos síntomas. Son 8 síntomas, pero recuerden, necesitan por lo menos uno de los primeros 2 síntomas que van a ver en la pantalla, pero en total 5. El número 1 es estado de ánimo triste o deprimido que dura la mayoría de los días. Número 2, pérdida del placer de las cosas que normalmente tú disfrutabas antes. Recuerden, necesitas uno de estos dos. El número 3, pensamientos recurrentes de la muerte. Y no solamente tener miedo a la muerte, es como que tener el deseo de morirte. Número 4 es cambios del patrón del sueño. ¿Estás durmiendo mucho o muy poco? Número 5 es disminución de la energía. No tienes energía. Número 6, cambios del apetito persistente. ¿Estás comiendo demasiado o no estás comiendo? Número 7, pérdida de la concentración. Número 8, dificultad de la memoria. Como ven, muchos de estos síntomas, por lo menos los últimos 5, son síntomas que tú ves mucho en la enfermedad de Parkinson y eso no quiere decir que estás deprimido. Por eso es que un grupo de expertos de la enfermedad de Parkinson decidió modificar el criterio establecido en el 2013, que es en base a un libro que por sus siglas en inglés es el DSM-5. Pues esta gente modificó ese criterio para hacer más fácil el diagnóstico de la depresión, hacerlo más sensitivo, porque sabemos que si no haces el diagnóstico de la depresión en pacientes de Parkinson, la calidad de vida de estos pacientes se afectan dramáticamente y por eso es bien importante. Vamos a hablar ahora del tratamiento. Recuerden que en medicina no todo se resuelve con una píldora, con una pastilla. Lo primero que hay que tratar es el tratamiento no farmacológico, y eso es lo que vamos a discutir ahora. El primero son los ejercicios. Y si ustedes me preguntan qué tipo de ejercicio tiene más evidencia en pacientes
con la enfermedad de Parkinson, estamos hablando ahora de la depresión, es la yoga. Ese es el ejercicio que vamos a recomendar porque tiene más evidencia y las referencias están aquí, como ven aquí. También algo bien importante y bastante efectivo en pacientes con depresión y específicamente también con la enfermedad de Parkinson, terapia cognitivo-conductal. ¿Qué es eso? Eso es un tipo de terapia donde te enseña a mejorar tus pensamientos negativos. Te entrena el cerebro. Te enseña a que no debes pensar de esta manera para mejorar tu comportamiento. El problema es conseguir un buen terapista. Porque si no tienes química con el terapista, esto es una pérdida de tiempo. Eso es lo más importante. Segundo, otro tipo de tratamiento es la acupuntura. Tenemos evidencia también en pacientes de Parkinson y depresión. Y terapia de masaje también podría ayudar. Ahora bien, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la pastilla con más evidencia para tratar la depresión cuando estamos hablando de la enfermedad del Parkinson? Bueno, se llama venlafaxina. Venlafaxina. Y ustedes se preguntan, ¿de dónde yo saco esa información? Bueno, como ven aquí, esto es un artículo que fue publicado en el 2019 y esto es una revisión de toda la data disponible antes del 2019. Y se encontró que la pastilla, el medicamento que mejor trabaja para la depresión en pacientes de Parkinson, en base a la evidencia, es la venlafaxina. Y en la realidad, yo estoy de acuerdo con eso porque ese es el medicamento que yo utilizo. Y es bastante efectivo. Los pacientes toleran ese medicamento bastante bien. Recuerde que venlafaxina es el nombre genérico. El nombre comercial va a depender del país donde ustedes están viviendo. Otro medicamento que tiene evidencia también y a veces lo utilizo, especialmente si tienes lo que llamamos en inglés, las siglas en inglés RLS, que es movimiento de las piernas, que te sientes bien inquieto y mueves esas piernas y cuando mueves esas piernas te sientes mejor. Tengo un video de eso y tienes esa condición, a la misma vez tienes depresión y tienes Parkinson, esto es un medicamento que puedes utilizar. Ahora bien, tienes que tener mucho cuidado porque estos medicamentos tienen unos efectos secundarios que no son muy buenos, como por ejemplo el desorden de ser compulsivo. Estos pacientes a veces, cuando están estos medicamentos, por ejemplo, el 20%, el 30% de estos pacientes pueden terminar gastando muchísimo dinero en jugadas, irse al casino y perder muchísimo dinero, perder mucho tiempo en la internet y muchísimas otras cosas más que no son muy buenas, que puede ser un efecto secundario de este tipo de medicamentos, que son medicamentos agonistas de la dopamina. Ahora vamos a hablar de la ansiedad. Y no estoy hablando de la ansiedad leve, que por cierto, un poquito de ansiedad es buena para poder tener un buen rendimiento en cualquier cosa que hagas en la vida. Yo estoy hablando de cuando la ansiedad pasa la línea, una línea, esa línea imaginaria que cuando es severa afecta tu función, afecta tu rendimiento. Esa es la ansiedad patológica. De ese es el tipo de ansiedad que estamos hablando, cuando te afecta tu función. Hay cuatro tipos de ansiedad que normalmente se ven en los pacientes de Parkinson. Número uno es la desorden de la ansiedad generalizada. También el trastorno de pánico. Número tres, las fobias sociales. Y la ansiedad relacionada con el fenómeno que llamamos en inglés del off, que es cuando los medicamentos están fuera de tu sistema. Entonces el cerebro te pide, dame el medicamento, o si no te voy a poner bien ansioso o no te voy a dejar dormir. Así es que el cerebro trabaja. Y esa es la parte, esa es la ansiedad que los psiquiatras muchas veces se olvidan cuando no tienen conocimiento de las fluctuaciones que existen en los pacientes de la enfermedad de Parkinson. Porque el paciente se va a quejar de ansiedad y que le van a dar una pastilla que aumenta la serotonina.
Y ese no es el tratamiento. En este caso en particular, que la ansiedad ocurre a la misma hora, por ejemplo, a las 5 de la mañana, cuando el paciente está toda la noche sin tener su pastilla, sin su livodopa, y se levanta con una ansiedad que no sabe ni cómo explicar. Y eso es porque está en una etapa off, o sea, que el medicamento está fuera de tu sistema y se trata con agentes dopaminérgicos, que es distinto a el tratamiento de un paciente de ansiedad sin la enfermedad del Parkinson. Ahora, vamos a definir lo que es la ansiedad generalizada, el desorden de la ansiedad generalizada. Esos pacientes van a tener estos dos síntomas. Una preocupación excesiva por resultados negativos. Están pensando constantemente en las cosas y no dejan de controlar ese pensamiento. Es como, por ejemplo, tú te levantas a las 2 de la mañana y estás pensando y pensando y pensando y pensando en lo mismo. Esos pacientes van a tener esos dos criterios que les dije, que es, déjame repetirlos otra vez, preocupación excesiva por resultados y eventos negativos, y número dos, la incapacidad de dejar de pensar en algo. Y lo van a ver en la pantalla. Y después necesitan tres más, como por ejemplo, insomnia es uno de ellos, el número tres. Se sienten inquietos, son número cuatro. Se ponen demasiado reactivos, irritables. El número 5 el número 6 es la fatiga, la tensión muscular y por último la dificultad para concentrarse. Ahora, ¿qué tratamientos se pueden utilizar? Recuerden que primero uno siempre trata tratamientos no farmacológicos. En ansiedad, esta es la evidencia, puedes utilizar acupuntura, otra vez pueden utilizar el tratamiento cognitivo de comportamiento, la terapia que le estaba hablando, también el masaje, la música relajante, el yoga, lo que llamamos el tai chi, todas esas cosas que combinan la mente y el cuerpo y la respiración pueden ayudar. Y también el caminar todos los días a un paso cómodo, a un paso que puedas conversar. Eso ayuda muchísimo a la ansiedad. En cuanto a tratamiento farmacológico para la ansiedad en pacientes con la enfermedad de Parkinson, bueno, no tenemos mucha evidencia y lo que hacemos es extrapolar la medicación que utilizamos para la ansiedad en la población en general, en los pacientes del Parkinson. Son los mismos medicamentos. Yo utilizo mucho la venlafaxina y a veces utilizo la sertralina y lo que llamamos aquí el Lexapro, que es de Excitalopram. Excitalopram. Van a ver los nombres aquí en la pantalla. Ahora vamos a hablar del dolor en la enfermedad del Parkinson. Muchos de los pacientes no le dicen a su médico, a su proveedor, que tienen dolor porque se creen que el dolor no está relacionado con la enfermedad del Parkinson. Y déjame decirle que sí, que está relacionado con la enfermedad de Parkinson. Directamente e indirectamente, los dos. Vamos a hablar de tres tipos de dolores que normalmente se ven en la enfermedad del Parkinson. No voy a hablar del dolor central. Vamos a hablar del dolor musculoesquelético, del dolor que ocurre cuando, cuando tienes neuropatía y el dolor distónico, ¿ok? Que típicamente es un fenómeno off. Off significa que el medicamento está fuera de tu sistema. Vamos a hablar de eso ya mismito. Vamos a empezar por el primero, que es el dolor musculoesqueletal. Músculo, hueso. Normalmente cuando uno envejece, cuando uno envejece, uno tiene dolores. Eso es normal. Ahora, cuando a ti te da un dolor unilateral, por ejemplo, me duele el hombro derecho, me duele el hombro derecho, y tú te das cuenta que también tienes rigidez en la muñeca o en el codo y que no estás moviendo bien ese brazo cuando caminas.
chequéate, porque podrías tener rigidez y la rigidez que estoy hablando es la rigidez que se relaciona a la enfermedad del Parkinson. Recuerden que rigidez es uno de los eh, síntomas motores de la enfermedad del Parkinson. Y el dolor de hombro y unilateral puede ser uno de los síntomas que se ven primero en la enfermedad del Parkinson, unos síntomas iniciales. Ahora, eso sucede por la rigidez, porque cuando tú te pones rígido y no mueves el hombro, la artritis se empeora. Y eso es lo que sucede. ¿Cómo podemos tratar el dolor musculoesqueletal? Número uno, ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? En este caso, terapia física. No pierdan el tiempo con otro tipo de ejercicio. Si ustedes tienen un dolor de hombro, tienen que ver a un terapista físico, porque el terapista físico está entrenado para diseñar un plan de ejercicio específicamente para el paciente que están evaluando. ¿Ok? Bien importante que vean a un terapista. Número dos. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Bueno, si ustedes me preguntan, ¿hay algún medicamento que está aprobado para el Parkinson y a la misma vez podría funcionar para el dolor? Sí, hay uno. Y fue aprobado en el 2017. El nombre de ese medicamento lo van a ver en la pantalla. Nombre comercial es Sadago, con X, pero el nombre genérico es Safinamida. Lo van a ver en la pantalla. Ese medicamento. No se preocupen cuál es el mecanismo, pero básicamente es un MAO inhibidor tipo B. Eso quiere decir que mantiene la ligodopa más tiempo en el cerebro. Eso es lo único que tienen que saber. Mantiene la ligodopa más tiempo en el cerebro, por ejemplo, casi 1 hora al día. Pero en adición a eso, hace una modulación de la liberación anormal de un químico en el cerebro que se llama glutamato, que tiene que ver con el dolor. Y por eso es que mejora el dolor en los pacientes de Parkinson. El problema con este medicamento es el precio, bien caro. Otra cosa que pueden hacer, que está en cualquier farmacia, lo pueden conseguir, es Tylenol, acetaminofén. ¿Cuánto? 2 gramos al día, está bien. Eso quiere decir más o menos 500 miligramos cada 6 horas. Eso equivale a 2 gramos. No pasen de ahí, especialmente si tienen más de 80 años, porque pueden tener problemas con el hígado. ¿Ok? Tienen mucho, mucho cuidado, no más de 2 gramos total al día. Si tienen más de 80 años o si tienen algún riesgo de padecer alguna condición del hígado. ¿Ok? Número 2. Número 3. La estimulación eléctrica profunda. Hay data que esos pacientes, cuando se estimula el cerebro con esos cables y esa estimulación, mejoran el dolor. Quizás porque mejora la rigidez, eso es lo que entendemos, pero no estamos completamente seguros. Otra manera de tratar el dolor es con inyecciones de esteroides. Eso puede ayudar. Hay que solamente estar seguro de que el doctor que lo haga tenga experiencia en estas cosas porque tiene que inyectar en el lugar correcto. Si no, no va a hacer absolutamente nada. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Los medicamentos que normalmente utilizo para depresión, que son mis favoritos, la venlafaxina y la dulocetina, que son medicamentos que aumentan la serotonina y la norepinefrina, que son cosas que están asociadas al dolor también. También en casos donde tienes las discinesias, que son los movimientos como, a mí me gusta llamarlos los Michael J. Fox movimientos. No sé, tú has visto a él que se mueve así como bailando. Es un tipo de corea y eso es cuando la dopamina está trabajando. Por lo menos el 80% de las veces cuando la dopamina está trabajando mucho y los receptores de la dopamina están muy sensibles. Pues imagínate tú estar moviéndote continuamente así. ¿Qué va a pasar con tu dolor? Se va a empeorar. Pues entonces, en ese caso, tienes que
modificar la manera en que tú tomas tus medicamentos. Entonces, tu doctor podría tal vez añadir un medicamento que se llama amantadina o disminuir la dosis individual de cada medicamento, pero aumentar la frecuencia. O otras cosas que se pueden hacer, utilizar eh, la duopa. Duopa es dopamina, pero con un tubo gástrico, pero que va al intestino, donde verdaderamente se absorbe la dopamina. Son otras maneras de, de tratar este tipo de dolor relacionado a las disquinesias o discinesias. Vamos a hablar ahora del dolor distónico, que típicamente es el dolor que ocurre como un fenómeno off. Eso quiere decir que el medicamento, la livodopa, pues, estoy hablando de la livodopa, que es el medicamento más común que se utiliza, está fuera de tu sistema y tu cerebro te está diciendo, dame la livodopa o te voy a apretar esos músculos, te voy a causar un espasmo. Estos son los pacientes que a veces por la mañana, como a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, después de tener muchas horas sin tomar su medicamento porque se acostaron a las 9 de la noche, se levantan con un dolor en una de las piernas, en la pierna que normalmente tienen más síntomas. Y como único se quita eso, si es verdaderamente un fenómeno off, es tomando el medicamento. Tú tomas el medicamento y vas a ver que 45 minutos, media hora, el dolor se va. Hay veces que eso ocurre aleatoriamente, ocurre a cualquier hora o inclusive ni no responde a la livodopa. Y entonces esos casos, entonces se trata con toxinas botulínicas como el Botox o el Xeomin o el Dysport, cuando es local, cuando es local, ¿ok? Por ejemplo, si es en la pantorrilla derecha o cuando los dedos del pie se ponen así y se contraen los flexores. Tú a veces inyectas, imagínense que este es el pie, yo inyecto aquí en el mismo medio y es bien efectivo. Es doloroso, pero el dolor dura 2 segundos, 3 segundos, pero los beneficios son grandísimos, grandísimos. Esos pacientes que tienen ese dolor ahí y yo les inyecto en esos músculos, en la planta del pie, en el mismo medio, el dolor 2 segundos, 3 segundos, inyecto y en una semana están súper bien y eso dura como casi 3 meses y a veces dura un poquito más. ¿Ok? Ahora, otro tipo de dolor es el dolor neuropático. Y el dolor es un dolor como un hormigueo, a veces una sensación de ardor y a veces una sensación punzante. El tratamiento va a depender de cuál es el problema. Si es un problema estructural, por ejemplo, tú tienes un disco herniado que está comprimiendo una raíz, un nervio, el tratamiento casi siempre es cirugía. A veces el tiempo sana, a veces solamente lo que necesita es una inyección de esteroides y tiempo y sana, pero la mayoría de las veces necesita cirugía cuando los casos son bastante severos, especialmente si tienes debilidad o algún problema neurológico, no tan solo el dolor. Cuando tienes debilidad, esos casos ya hay que someterlos a cirugía. Entonces tiene que verte un experto en cirugía espinal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se pueden hacer en esos casos cuando los nervios están bien activos? Hay muchas cosas que se llama la polineuropatía, que son muchos nervios afectados. La condición más común que causa eso es la diabetes o la prediabetes. También la vitamina B12. Recuerden que la vitamina B12, deficiencia en la vitamina B12 es bien común en los pacientes de Parkinson. No se sabe exactamente por qué, posiblemente sea por un problema de la absorción, pero se ve mucho. Entonces, el tratamiento va a depender de la causa, ¿verdad? Muchas veces no encontramos la causa de por qué los pacientes tienen dolor de los nervios. Y lo que hacemos es tratarlo. ¿Cómo tratamos? Bueno, tratamos con un medicamento que calme los nervios, la excitación de los nervios. Bueno, hay muchas maneras. Uno de los medicamentos que más utilizamos para combatir esa sobreexcitación de los nervios es darle
lo que le llamamos gabapentina. Gabapentina o la hermana de gabapentina, que es pregabalina. Son dos medicamentos que trabajan similarmente, uno se absorbe más que el otro. Cualquiera de los dos está bien. En la gabapentina, por lo menos en Estados Unidos, es más barata y la utilizo más común. Es uno de los medicamentos que más se utiliza en los Estados Unidos, la gabapentina. Es bien segura, bien segura. Tienes que subir la dosis progresivamente. El tratamiento, el efecto secundario más común de estos dos medicamentos, la pregabalina y la gabapentina, es sedación. Y depende de qué tan alto vayas con la dosis. Otros medicamentos son los medicamentos favoritos míos que utilizo para la depresión y la ansiedad, que es la venlafaxina y la dulocetina, que aquí le llamamos Cymbalta. En Estados Unidos se llama Cymbalta. Esos dos medicamentos también son bastante efectivos a dosis terapéuticas, no dosis para bebés, no, dosis terapéuticas. Trabajan bastante bien, y especialmente cuando los combinas con otras cosas. Ahora, para terminar, vamos a hablar de los tres tipos de desórdenes del sueño más comunes en la enfermedad del Parkinson. Vamos a hablar de solamente tres, pero hay muchos más, pero tres nada más vamos a hablar. Número uno, vamos a hablar del trastorno del comportamiento del sueño REM, REM por sus siglas en inglés. Movimientos de los ojos rápidos, eso es lo que significa. Recuerden que el sueño se divide en muchas etapas. Bueno, se divide mayormente en dos secciones. La etapa REM, REM y la etapa non-REM. La etapa non-REM se divide en cuatro. En pacientes de Parkinson, pacientes de Parkinson, la etapa REM, REM, no está funcionando bien. En esa etapa, como dije al principio del video, normalmente hablando, uno se supone que esté paralizado, uno se supone que no se esté moviendo. Excepto el diafragma, que es el músculo de la respiración. Es el único músculo que va a estar moviéndose cuando tú estás en esa etapa. Los pacientes de la enfermedad del Parkinson, aproximadamente como un 55% de ellos, están tirando golpes, patadas, gritando, teniendo un sueño bien vivo. Entonces, esos pacientes, la mayoría de las veces, por lo menos dos terceras partes de ellos, se recuerdan de esos sueños, porque eso es la etapa del sueño, donde tú te recuerdas de lo que estás soñando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes esta condición, que podría pasar muchísimos años antes de empezar los síntomas motores, eh, básicamente, esos pacientes, cuando tú los sigues por años, terminan teniendo la enfermedad del Parkinson. Eso es una cosa indicativa a que algo se está cocinando en el cerebro y normalmente es la enfermedad del Parkinson. Hay otras enfermedades también que están relacionadas a esta condición, pero normalmente el Parkinson, porque Parkinson es más común. Ahora, ¿cómo tú tratas eso? Bueno, si no te está afectando a ti en nada, no tienes que hacer nada. Ahora, si te está afectando y la seguridad es un problema, por ejemplo, estás cayendo de la cama o estás golpeando cosas. Una vez tengo un paciente que se fracturó el puño porque le dio a la pared. ¿Ok? Imagínate que tú le des a, a tu pareja un golpe, que eso ha sucedido muchísimas veces cuando estás durmiendo. Tú estás soñando y eso sucede. Bueno, en esos casos severos, lo que se recomienda es, número uno, tratar de disminuir los medicamentos que utilizamos para tratar la depresión, si se puede. Hay veces que no se puede. Pero trata de disminuirlo, porque esos medicamentos podrían exacerbar esta condición. Todos ellos. Todos ellos. ¿Ok? También hay muchas veces tratamos los temblores de la acción, con propanolol. Propanolol son beta bloqueadores. Y esos beta bloqueadores que estamos hablando con el propanolol penetra una barrera que hay en el cerebro. Por eso que trabajan para esos temblores y hacen que este problema se empeore también.
¿Ok? A veces hay que disminuir esos medicamentos. En otras palabras, dile a tu médico que chequee tus medicamentos a ver si hay algún medicamento de esto que está exacerbando esos sueños, ese trastorno del comportamiento del sueño REM, REM. Si eso no funciona y los síntomas son graves, hay veces que utilizamos un colchón. Vas a tener que bajar el colchón de la cama y a veces hay gente que tiene que dormir en el suelo. Y tienes que dormir a veces te solo porque puedes golpear a tu pareja. Y fuera de lámpara, fuera de la pared, no cerca de la pared. ¿Ok? Eso es por seguridad. Ahora, si estamos hablando de medicamentos, ¿qué pastillas podrías utilizar? Bueno, el primero es utilizar la melatonina. Melatonina, en mi experiencia, casi nunca trabaja, pero siempre la trato porque es bien segura. Tienes que llegar a dosis un poquito altas. Melatonina es algo que se crea en tu cerebro también, pero le estamos dando más y mejora aparentemente este problema. A veces tú utilizas 5 miligramos, a veces 10, a veces 12. Yo casi nunca voy por encima de los 12. Ya 10, 12, eso no va a trabajar. Lo importante es tomársela todos los días a la misma hora. Si es a las 8 de la noche, es a las 8 de la noche todos los días. Y tienes que acostarte a la misma hora todos los días. ¿Ok? Levantarte a la misma hora. Porque eso es lo que va a tratar de regular tu ciclo. Y aparentemente disminuye esa etapa del REM. Si eso no trabaja, entonces vas a tener que utilizar clonazepam. Clonazepam. Van a verlo aquí en la pantalla, clonazepam. La dosis baja, básicamente la dosis más baja posible, de 0,25. Y hay pacientes que requieren una dosis más alta de 2 miligramos. Pero ese es el medicamento más efectivo. Los efectos secundarios de la clonazepam, básicamente es sedación. Y tienen que tener mucho cuidado porque pueden empeorar el balance y promover a que tú tengas una caída en pacientes susceptibles a esto. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, especialmente por la mañana. Lo que llamamos en inglés hangover effect. Ese como que te deja esa sensación soñolienta por la mañana. Entonces tus reacciones van a estar más disminuidas, o sea, la posibilidad de caerte aumenta. Y otra cosa bien importante es que si tú tienes apnea del sueño que no ha sido tratada, que no utilizas la máquina, le llamamos aquí en inglés, en Estados Unidos, el CPAP, que es una máquina que te echa presión para mantenerte la vía abierta y no pares de respirar. Si tú utilizas la clonazepam y no estás tratando la apnea del sueño correctamente, se te puede empeorar la apnea del sueño. Por eso es bien importante que en estos casos tú veas a un especialista del sueño, ¿ok? Porque ellos te van a a guiar correctamente. Ok, vamos a hablar de otro problema del sueño. Problema número 2, que ocurre mucho en los pacientes del Parkinson, y esto es bien universal. Esto es casi todo, el 98% de los pacientes de la enfermedad de Parkinson padecen de este problema. Y estamos hablando de la fragmentación del sueño. Normalmente el paciente de Parkinson no tiene problemas quedándose dormido, se duerme, pero se levanta 2 horas después, 3 horas después, 4 horas después, 5 horas después, y sigue fragmentado. Eso es bien común en la enfermedad de Parkinson. Pero antes de culpar la enfermedad de Parkinson, tienes que descartar otras condiciones que podrían causar esto y que no están relacionadas con el Parkinson o que podrían estar. Por ejemplo, la vejiga hiperactiva es una condición que está bien relacionada al Parkinson. Cuando tú te levantas, tienes que levantarte más de 2 veces en la noche a orinar, eso es un problema. Normalmente cuando uno envejece, después de los 60 años, después de los 50 y pico de años, tú te levantas una sola vez, quizás 2 veces, pero más de dos, eso suena como que anormal.
Entonces, esos pacientes necesitan un medicamento para calmar la vejiga, para que no esté tan hiperactiva. Es bien común en la enfermedad de Parkinson, pero tengan en consideración que muchos de esos medicamentos que utilizamos para calmar la vejiga pueden afectar la memoria. Tengan mucho cuidado. Una cosa que pueden hacer, recuerden, no todo es una pastilla, es disminuir el consumo de fluidos después de las 7 de la noche, asumiendo que ustedes se acuesten a las 10. Si ustedes se acuesten a las 10 de la noche, paren de beber agua, paren de beber líquido a las 7, 3 horas antes. Y obviamente asegúrense que tienen que orinar antes de irse a dormir. Eso es sentido común. ¿Ok? Número dos, chequeen los medicamentos porque hay medicamentos que causan insomnio. Por ejemplo, la selengelina, como le llaman en español, selengelina, un medicamento que se metaboliza en anfetamina, que es un estimulante del sistema nervioso central. Pues imagínate, te están tomando casi, te estás dando un estimulante. ¿Qué va a pasar si tomas ese medicamento por la noche? Vas a estar despierto. Lo mismo pasa, amantadina es otro medicamento que también puede causar insomnio. Ahora bien, el medicamento Gocovri, que es amantadina de larga duración, ese normalmente no trabaja así. Ese hay que tomárselo por la noche. Es distinto. Ahora bien, si tu problema es que te estás levantando en la medianoche porque tu cerebro te dice, dame mi livodopa, o te voy a poner bien ansioso, o te voy a apretar los músculos. Eso se llama un fenómeno off y es un síntoma motor nocturno. Entonces, tienes que modificar la manera en que tomas tus medicamentos del Parkinson. Aumentarlos, aumentar la frecuencia. Hay muchas maneras de hacer esto. Tienes que hablar con tu médico que te guíe en la manera correcta porque hay muchas alternativas. Número cuatro, como dije anteriormente, bien importante descartar la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque cuando tienes apnea del sueño y tú paras de respirar, ¿qué pasa? El cerebro no registra el oxígeno y te vas a levantar. Y continuamente tienes esos bajones de oxígeno y te vas a levantar. ¿Y qué pasa? Que no vas a dormir. Entonces te vas a levantar muchísimas veces. ¿Ok? También otra cosa hay gente que mueve las piernas mucho por la noche y es una condición que tiene el mismo nombre, que se llama movimientos periódicos de las extremidades en el sueño y se diagnostica con un estudio del sueño. El tratamiento normalmente, si te estás levantando muchas veces, como único vas a saber eso es haciendo la prueba del sueño, son dopaminas, agonistas de la dopamina. Agonistas de la dopamina. Esos son medicamentos que utilizamos para esa condición. Y como dije anteriormente, si te levantas porque te tienes un dolor, una distonia, una distonia off, entonces también tienes que modificar la manera en que tomas tus medicamentos o a veces utilizas toxinas botulínicas si el dolor está localizado en una área donde el proveedor puede inyectar. ¿Ok? Si tienes ansiedad o depresión, trátala, porque eso es bien común. La ansiedad y la depresión te mantiene despierto, te despierta muchísimas veces. Tú empiezas a pensar muchísimas cosas por la mañana, a las 2 de la mañana, te levantas a la 1 de la mañana y después no puedes seguir durmiendo. Piensa, quizás estás pensando demasiado, 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 demasiado y tienes que calmar tu cerebro. Ve otra vez el video al principio, cómo se trata la ansiedad, ¿ok? Porque si no tratas la ansiedad y la depresión, las cosas no van a mejorar. Estás perdiendo el tiempo. Tienes que tratar la ansiedad y la depresión. Eh, unos medicamentos que no hablé anteriormente que podrías utilizar si tienes problemas con el sueño y a la misma vez tienes depresión es lo que se llama la trazodona. Difícil pronunciar esa palabra, pero las voy a poner aquí. Trazodona. Trazodone en inglés. Y la mirtazapina. Mirtazapina es otro medicamento
que es antidepresivo, pero produce una sedación que te ayuda a dormir, pero te aumenta el apetito. ¿Ok? Te aumenta el apetito. Esos son los dos medicamentos antidepresivos que podrías utilizar si tienes insomnio, porque te pueden ayudar a dormir y son bastante seguros cuando tienes la enfermedad de Parkinson también. ¿Ok? Now, si tienes pesadillas, lo que llaman en inglés nightmares o pesadillas, eso no quiere decir que eso no equivale a tener lo que hablamos anteriormente de REM, desórdenes de REM. Eso no es lo mismo, ¿ok? Aunque cuando tienes ese desorden de REM, REM, desórdenes del REM, tú vas a tener pesadillas. Si te recuerdas, normalmente tú te recuerdas de esas pesadillas porque son sueños bien malos. Pero estamos hablando aquí de pesadillas en general. Puedes utilizar melatonina, pero a veces la melatonina puede empeorar esas pesadillas. Así que tú tratas, porque hay pacientes que mejoran con eso, otros pacientes no. Y si no mejora, tú paras la pastilla. Y hay un medicamento especialmente aprobado, que tenemos data en pacientes de desórdenes postraumáticos. Desórdenes postraumáticos relacionados que tienen pesadillas. Se utiliza la prazoxina. Le voy a poner aquí prazoxina. ¿Ok? El único problema con esa pastilla en pacientes de Parkinson es que puede bajar la presión. Los pacientes con Parkinson, cuando son susceptibles a tener bajones de presión, la presión se les sube, se les baja y toman esa pastilla que estoy hablando, que empieza con P, la van a ver en la pantalla, puede empeorar esa condición. Eso se llama hipotensión ortostática. ¿Ok? Ahora, por último, para acabar y ya para terminar esta sección, que es bastante larga, ¿cómo vamos a tratar cuando tú duermes demasiado? Muchos pacientes de Parkinson se quedan dormidos, duermen demasiado. ¿Y cómo podemos hacer eso? Eso es estar soñoliento, pero excesivamente hablando, especialmente durante el día. Porque si tú pasas por la noche, es mejor para ti, porque tú duermes a las 8 horas, 7 horas, que es lo que normalmente un doctor especialista en el sueño te va a decir, tienes que dormir 7 horas mínimo. ¿Ok? Hay mucha gente que necesita más que eso. Yo por lo menos necesito mínimo 6 horas. Si yo no duermo 6 horas, no trabajo bien. Bueno, lo primero que hay que hacer, primero, antes que culpar la enfermedad del Parkinson, tienes que descartar condiciones secundarias. ¿Qué otras cosas podrían causar esto? Bueno, número uno, estás durmiendo porque tienes apnea del sueño, o sea, estás parando de respirar y te levantas muchísimas veces, tienes fragmentación del sueño, entonces lógicamente no estás durmiendo bien. ¿Qué va a pasar durante el día? Vas a estar dormido. Entonces, ¿cómo se trata eso? Tienes que tratar la apnea del sueño. Número dos, a veces los medicamentos que utilizamos para tratar el Parkinson causan sueño, especialmente a dosis altas. Entonces lo que tienes que hacer es bajar la dosis, si se puede, o cambiar la formulación y tratar de utilizar una formulación que no tenga esa dosis de pico, ¿ok? Disminuir la dosis máxima, esos picos que vemos. Entonces podemos utilizar lo que le llamamos la CR, que es la liberación continua, esa píldora de liberación continua que tienden a bajar esos picos y puede mejorar la somnolencia. También tratar de disminuir o eliminar, y tiene que tener mucho cuidado cuando pare estos medicamentos, los agonistas de la dopamina, ¿ok? Que son muchísimos como la apomorfina, la rotigotina, que es el patch, el pramipazol, el ropinarol, todos esos nombres son rarísimos. Pero esos son los agonistas de la dopamina que pueden causar
mucho sueño durante el día. ¿Ok? También recuerden que hay medicamentos que pueden causar estimulación como la selengelina, que les dije que puede, que ese medicamento selengelina, que está aprobado por la FDA para tratar el Parkinson, se utiliza por la mañana, se metaboliza en anfetamina, que te estimula. ¿Ok? Y hay veces que utilizamos lo que llamamos aquí en inglés Ritalin. Ritalin, que el nombre genérico es metilfenidato. Metilfenidato. Lo van a ver en la pantalla. Otra vez. Yo no sé quién inventa estos nombres que son tan raros, pero son bien difíciles de pronunciar. En inglés y en español, eso no importa, pero siempre son rarísimos. Entonces, el otro medicamento, que es el último, que vamos a discutir, y estos dos medicamentos, lo que estoy hablando, el Ritalin y el otro, que van en la pantalla, modafinidole, modafinilo, lo van en la pantalla, otra vez, otro medicamento difícil de pronunciar, son medicamentos que tienen data, no están aprobados específicamente para este problema en pacientes de Parkinson, pero se utilizan porque tenemos data. Y yo normalmente lo utilizo cuando tengo que utilizarlo. Y hay veces pacientes que mejoran con esto. Tienes que llegar a dosis terapéuticas. Empieza con una dosis bien bajita. Bien, por ejemplo, son medicamentos que son estimulantes. ¿Ok? Estimulantes. Tú tienes mucho cuidado con medicamentos estimulantes si padeces del corazón. ¿Ok? Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Los veo pronto con más información.